bienvenidos todos los que están uniéndose ahora por TikTok, por YouTube, por Twitch, por LinkedIn, por Facebook y por supuesto en este momento vamos a unir a nuestros amigos de Instagram porque hoy vamos a hacer una revisión espectacular que es el modelo que acaba de salir, que revolucionó el día de hoy las redes, que acabó con todas las noticias, que le tiene a todo el mundo los pelos de punta, que es el modelo DeepSeek, el nuevo modelo DeepSeek de inteligencia artificial que acaba de sacar la China. Y hoy vamos a revisar este modelo, vamos a ver qué tal funciona, vamos a revisar algunos de nuestros típicos prompts que usamos siempre en el modelo de OpenAI y vamos a revisar qué tal funciona porque en este momento tenemos acceso, a pesar de que dice claramente que el sistema está full y que los servidores están hasta donde dan. Sin embargo, nosotros vamos a revisar qué tal estamos y qué tal tenemos el acceso nosotros a este modelo de DeepSeek. Y el modelo de DeepSeek vamos a revisar por aquí para empezar, que está revolucionando hoy todas las redes sociales, que revolucionó el mundo de la economía, que revolucionó todo, pues hoy lo vamos a utilizar, lo vamos a probar con nuestro sistema de prompts, lo vamos a probar con una gran cantidad de cosas y vamos a leer la documentación porque este modelo que dicen que es mucho más económico que el modelo de OpenAI, que es el que prácticamente todos los que hemos hecho una inteligencia artificial lo utilizamos para conectarlo por medio de los APIs. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Pues hoy esto ha revolucionado el planeta. Dicen que va a ser el nuevo sistema de inteligencia artificial que esté mandando en la industria. Y pues hoy, como no, acá en vivo, como pueden ver, lo vamos a probar. Vamos a probar algunos prompts, vamos a probar el prompt de persona, vamos a probar el prompt de estructura, vamos a probar el prompt de fake threads, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y de hecho, ellos acá dentro de su página principal te dicen directamente que es el modelo rival del modelo O1 de OpenAI, que hasta ahora es el modelo de razonamiento más complejo que existe en el mercado. Y esto lo acaban de soltar y bajó las acciones de Nvidia, bajaron las acciones de Bitcoin, bajó, bueno, mejor dicho, esto ha sido algo que ha revolucionado a nivel mundial, sobre todo porque ellos dicen que es un modelo mucho más económico y aparte de eso es un modelo que es open source, según las malas lenguas o las buenas lenguas, como lo quieran ver. Entonces hoy, como siempre, vamos a ver si el tigre es como lo pintan y para no hacer esperar más a las cientos de personas que están conectadas hoy aquí, muchas gracias por conectarse. Si me regalan un like me ayuda mucho con el canal. Para continuar adelante haciendo estas demostraciones en vivo, vamos a revisar algunas características del modelo DeepSeek. Como ustedes pueden ver aquí, pues aquí se está comparando cuáles son los puntajes del modelo con respecto a otros modelos que podemos ver como Llama, Claude, GPT-4o, Qwen 2.5 y comparado contra el mismo modelo anterior de DeepSeek 2.5. Ven aquí que las puntuaciones pues son mucho más altas en la mayor parte de las cosas. Estos son como pruebas que les hacen, por ejemplo, en matemática, en Simple Q&A, diferentes cosas, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas características y honestamente que la página en la landing page es muy sencilla, es simplemente esto. Aquí dice que es totalmente gratuito, te vuela la cabeza porque para poder utilizar obviamente OpenAI, si lo quieres utilizar con todas sus características, pues tienes que pagar, cuesta $20 y tampoco es que sea lo más barato del mundo, así que pues esto que nos da una gran sorpresa a todos con respecto a lo que viene siendo los modelos de inteligencia artificial. Y como podemos ver aquí, esto es muy importante, esto que dice aquí, porque resulta que esto significa que tú puedes conectar este modelo a tus aplicaciones de inteligencia artificial con una plataforma como por ejemplo Make de Integromat, lo cual lo utilizamos, es lo que va a reemplazar el backend en todos los aspectos, las plataformas de automatización no code y obviamente que también te permite conectarlo con gran cantidad de aplicaciones. Además de eso, pues ellos indican acá que ya tienen un aplicativo el cual pueden empezar a trabajar, lo cual también es muy bueno. Y por aquí, por este lado,
tenemos ya la plataforma completamente abierta para su uso. Y como se pueden dar cuenta, lo primero que podemos ver con respecto a la plataforma de DeepSeek es que la interfase es básicamente una copia, hay que amar a los chinos, la interfase sin ningún tipo de complicaciones es una copia vulgar, silvestre y única del modelo de ChatGPT. Y para que no nos quede ningún tipo de duda, pues vamos a ponerlo aquí lado a lado. Entonces, como pueden ver, este es su modelo, este es su ChatGPT, así como lo están viendo aquí, y este es el modelo DeepSeek. Se los pongo, se los dejo 10 segundos para que lo vean. GPT, DeepSeek, GPT, DeepSeek, GPT, DeepSeek. ¿Qué diferencia le ven? Pues creo que ninguna. Pero la diferencia es que estos tipos pues están indicando que este modelo es totalmente gratuito, que es open source, que ya tiene su aplicación, que es para que todo el mundo lo use y le acabaron la vida honestamente a muchas empresas porque una de las cosas que están ellos diciendo dentro de sus noticias en este release es que tiene la capacidad de razonar como el modelo O1 y el modelo 1 pues es bastante costoso como todos sabemos. Por aquí tenemos un QR code para poder bajar la aplicación directamente a nuestro teléfono, tal cual como la tiene OpenAI. Y para no seguir con tanta tardanza, pues lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá a ChatGPT y vamos a venir acá a DeepSeek y vamos a ver si podemos hacer una pequeña comparativa de ambos modelos, uno al lado del otro, y ver qué tal se están comportando. Entonces, fíjense, aquí les tengo del lado izquierdo, les tengo DeepSeek, y del lado aquí derecho les tengo GPT. El modelo GPT que voy a utilizar en este momento, puesto que siempre utilizo mi límite diario del modelo de razonamiento 1, a pesar de que yo tengo la versión paga, es el 4O. Supongo que esto no es justo, pero es mi canal, así que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Básicamente lo que voy a hacer aquí es comenzar con los prompts básicos que nosotros hemos estado utilizando y hemos estado explorando durante todo este tiempo con respecto a los modelos de inteligencia artificial y lo vamos a ver ahora mismo en este instante. ¿Ok? El primero de ellos, el primero que queremos ver es el prompt de persona. Y lo voy a colocar, actúa como un experto en marketing digital especializado, ahí lo voy a escribir en español, por cierto, porque, ¿por qué no? Especializado en la industria de la moda. Entonces, esto es un prompt de persona. El prompt de persona, como lo hemos hablado todo el tiempo, con dos limitaciones. El primer rol, que es el rol de industria, y el segundo rol, que es el rol de especialización, los va a ayudar mucho a tener un resultado mucho mejor. En este caso, se lo estoy implementando al modelo DeepSeek. Perfecto. Entonces, diseña el copy para mi sección giro de mi landing page. Y ahora le vamos a dar algo de contexto. Mi producto es de moda para ropa de gimnasio para mujeres jóvenes. Muy bien. Entonces, como pueden ver de este lado, en este lado tengo el prompt de persona en el modelo DeepSeek y en este lado tengo el prompt de persona en el chat GPT. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar a los dos al mismo tiempo aquí a ver cómo funcionan y aquí los están viendo exactamente los dos y vamos a ver cuál es la forma en la que contesta. Y de buenas a primeras nos podemos dar cuenta que a pesar de que el modelo el modelo DeepSeek en este momento se está comportando un poquito más rápido. Entonces vamos a ver cuál es el contexto y la forma de responder la cual tiene este modelo LLM. ¿Me entendido? Aquí tienes una propuesta, entonces empecemos con el modelo DeepSeek, que es el que estamos visitando el día de hoy de primero. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces lo tenemos aquí. Aquí tienes un ejemplo, un copy potente y atractivo para la sección giro de tu landing page enfocado en ropa de gimnasio para mujeres jóvenes. Este texto está diseñado para captar la atención, generar conexión emocional y destacar los beneficios clave de tu producto. Headline. Eleva tu estilo, domina tu entrenamiento. Eso está, de hecho, muy bien. Ahora veamos el headline que nos produjo a nosotros ahora
ChatGPT. Dice por aquí, luce increíble, entrena con confianza. No está nada mal, eleva tu estilo, domina tu entrenamiento, luce increíble, entrena con confianza. Como se pueden dar cuenta, están los dos siguiendo básicamente los mismos lineamientos en función de marketing digital. Cuando hablas hacia una audiencia específica, yo estoy poniendo que mi audiencia son mujeres jóvenes dentro del prompt, él va a indicar primero cuál es el pain point más importante para esa audiencia cuando tú vas a hacer un copy. Y específicamente lo que está diciendo aquí para mujeres jóvenes, en el gimnasio les interesa mucho poder verse bien, que la ropa les quede bien, que sean atractivas en el gimnasio. Y el segundo pain point, que es el pain point de industria, que es el que generalmente usas dentro de los beneficios o dentro de tu headline principal, es exactamente lo que ellos dos hicieron. En este caso de DeepSeek tenemos domina tu entrenamiento y en el caso de ChatGPT tenemos entrena con confianza. Entonces aquí lo podemos ir comparando. Vamos a ver el sub-headline. Algo bien interesante es que ChatGPT me dio hasta el call to action y DeepSeek me dio un texto de apoyo opcional. Vamos a revisarlo también a ver qué está diciendo en este caso. Y dice por aquí, ropa de jean diseñada para mujeres que quieren lucir increíbles mientras alcanzan sus metas. Subtítulo de DeepSeek. Vamos a ver aquí el subtítulo de ChatGPT por el lado derecho. Ropa de jean diseñada para mujeres que conquistan cada entrenamiento y nunca sacrifican estilo por comodidad. Entonces, veamos cuáles son las características de ambos y ustedes mismos pueden ir viendo cuál es el tipo de idioma, el tipo de voz de marca que él está usando, que le está infiriendo con este prompt tan sencillo que yo le estoy dando, pero que es importante también cuáles son las características de uso real en el mercado de este nuevo modelo, más allá de las cosas técnicas, sino realmente cuál es el resultado que nos va a dar y cómo lo podemos usar. Muy bien, entonces sigamos adelante. Saludos a la gente que está, todo el mundo que está por aquí en Instagram, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Twitch que están conectados y también en TikTok que estamos ahora por 6 redes sociales al mismo tiempo. Un abrazo a todos, con mucho cariño. Me regalan un like que me ayuda mucho a seguir con el canal. All right. Veamos el texto entonces ahora del CTA, lo que es la llamada a la acción. Siempre que vas a construir en una página, siempre que vas a construir cualquier tipo de propuesta de digital marketing para un producto, un servicio, pues siempre es un principal, un subheadline y una llamada a la acción. Es la forma en la que se compone con esos tres elementos, la forma más básica de hacer cualquier tipo de presentación, de oferta, de copy, ¿ok? Y dice, descubre la colección que combina moda y rendimiento. Y por aquí dice, call to action, descubre tu outfit perfecto. Y fíjate que te da una alternativa, compra ahora y transforma tu look de jean. Descubre tu outfit perfecto. Pues descubre tu outfit perfecto me parece un poquito genérico a mí, que es la respuesta de GPT-4. No estoy siendo malagradecido, simplemente estoy diciendo lo que pienso, teniendo muchos años haciendo esto. Y por aquí descubre la colección que combina moda y rendimiento, me parece un poquito más afinado hacia una necesidad específica o hacia una acción más específica, ¿ok? Es decir, te está diciendo que combines la moda y el rendimiento. Entonces me parece que la respuesta de DeepSeek en el caso del call to action es un poquito más interesante. Y dice por aquí, texto de apoyo opcional, lo cual no me dio ChatGPT, me dice confeccionada con tejidos de alta calidad, transpirar, ajuste perfecto, pero nuestra ropa de jean te ofrece comodidad, estilo y confianza para cada movimiento. Es decir, básicamente, aquí lo que me está diciendo es que me está dando una validación, ¿sí? Hacia por qué el usuario debería escoger mi marca o debería revisar mi ropa. Y fíjense ustedes que aquí en GPT no me da esto que dice tips adicionales para maximizar el impacto. Entonces me dice, acompaña este copy con imágenes o videos de mujeres jóvenes usando tu ropa en el gym, el tono de voz fresco, motivador y cercano que refleja la personalidad de tu marca y las palabras clave incluyen términos como moda fitness, estilo activo, rendimiento, diseño femenino, etcétera, para mejorar el SEO y la conexión con tu audiencia. Y GPT, pues es un poco más corto y me dice, ¿quieres agregar algún detalle como promociones o beneficios únicos de tu marca con un enfoque más aspiracional? Entonces se dan cuenta más o menos cuál es la diferencia entre los dos modelos y qué es lo que me está contestando cada uno de los modelos exactamente con el mismo prompt. Pero para poder seguir expandiendo en nuestros conocimientos
y practicar con nuestros modelos, los modelos de inteligencia artificial que ahora mismo son los que vamos a dominar en este enero del 2025, del cual nos quedan unos pocos 4 días. Vamos a revisar el segundo prompt. Vamos entonces a ver el prompt de estructura y vamos a decirle, basado en esta información, no le voy a volver a poner el prompt de persona porque ya lo tengo al inicio de la conversación. Basado en esta información, desarrolla un perfil de marca que obedezca a estas características. Ok, y ahora le vamos a pedir entonces propuesta de valor. Vamos a pedirle también voz de marca. Vamos a pedirle también target audience. Y vamos a pedirle buyer. Pero ya les voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Buyer persona. Ok, propuesta de valor, voz de marca. Entonces, lo que quiero hacer aquí, en este momento, con este prompt que le voy a entregar, es que quiero revisar la forma en el que modelo me pregunta o interactúa conmigo para desarrollarlo por medio de el thread de preguntas, ¿ok? Que es el segundo prompt que vamos a probar en este momento. Entonces, en el thread de preguntas, básicamente lo que hacemos, basado en esta información, desarrollar un perfil de marketing de estas características. Muy bien. Propuesta de valor. Bueno. Y ahora le vamos a poner, realízame 5 preguntas basado en tu análisis actual para determinar estas características. Recuerden que cuando utilizamos un thread de preguntas para hacer ese prompt, siempre le debemos decir, realiza las preguntas una por una, modificando la siguiente para adaptar mejor la respuesta final. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es que estamos obligando al modelo a entrar en un proceso de razonamiento de cadena de pensamiento en donde él va a esperar sus propias respuestas, las va a analizar para poder hacernos la siguiente pregunta y al final tener una estructura un poquito más ordenada y que los resultados no sean tan ambiguos, ¿ok? Entonces esta forma de nosotros preguntarle a los motores de inteligencia artificial nos va a ayudar a nosotros a ver cuáles son los resultados básicos reales cuando nosotros tenemos algo que es una relación, una interacción un poquito más humana, entre comillas, con el motor de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ordenar esto un poco. Ajá. Perfecto. Realízame 5 preguntas basadas en el análisis actual para determinar estas características. Realízalas una por una. Ajá, basado en esta información, perfil de marca. Muy bien, y le vamos a dar copiar y lo vamos a pegar ahora acá en ChatGPT, ¿ok? Entonces, para que nadie diga que estoy haciendo trampa, fíjense, aquí está ChatGPT a la derecha y aquí está DeepSeek, que es el nuevo modelo que han liberado hoy, a la izquierda. Y vamos a ver qué preguntas me realiza, de qué forma las analiza, cuál es la segunda pregunta que hace, y todo lo vamos a trabajar con esta marca ficticia que acabamos de desarrollar en este momento. Le vamos a dar play del modelo de DeepSeek y le vamos a dar play del modelo de ChatGPT. Muy bien. Y de nuevo, como podemos ver, a pesar de que DeepSeek hoy lo tiene todo el mundo ocupado, todo el mundo está trabajando con él y todo el mundo se está metiendo, él está contestando rápido y nos hace preguntarnos bastante acerca de la parte técnica. Wow, pero si esto es así, pues entonces, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Cómo lo están utilizando si no están gastando tanta plata en la infraestructura? Muy bien, pues veamos qué es lo que me está preguntando ahora el modelo. Del lado izquierdo, DeepSeek. Pregunta. ¿Cuál es? Vamos a ver el enunciado. Perfecto. Vamos a profundizar en tu marca paso a paso. Te doy 5 preguntas clave para entender mejor la propuesta de valor. Voz de marca target de persona. Hemos ido ajustando cada pregunta en función de tu respuesta anteriores para afinar al máximo. Muy bien. Dice por aquí. Pregunta 1. ¿Cuál es el beneficio principal que ofrece tu ropa de jean para mujeres jóvenes? Por ejemplo, comodidad, diseño fácil, durabilidad, tecnología de los tejidos, versatilidad para usarla dentro y fuera del jean. Y vamos a ver qué nos pregunta a nosotros ahora ChatGPT. Nos dice, perfecto, vamos paso a paso, mucho más conciso. Aquí va la primera pregunta. ¿Qué hace única a tu marca? Por ejemplo, el diseño, la calidad de los materiales, la sostenibilidad, los colores, la inclusión de tallas, etcétera. Como podemos ver, en ambos
lo que me está pidiendo como primera pregunta es lo que nos diferencia de las otras marcas, lo cual es correcto. Lo primero que tú quieres conseguir dentro de tu marca, dentro de tu propuesta, dentro de tu servicio, es cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que te diferencia de los demás y qué es lo que tú tienes diferente que hacen de los demás. Muy bien, entonces, ¿cuál es el beneficio principal? Eh, muy bien, vamos a mirar por aquí el beneficio principal. Si ustedes quieren comentar cuál es el beneficio principal, pues también me lo pueden ir comentando por este lado sin ningún problema y ustedes van participando dentro de lo que son estas pruebas. All right? Muy bien. Entonces miremoslos por este lado. Vamos a decirle por acá que el beneficio principal de nosotros, saludos de Bogotá, opa, saludos, bella Bogotá, no puedo esperar a visitar Bogotá de nuevo. Muy bien, para ver, el beneficio principal que ofrece la ropa de gimnasio para mujeres y le vamos a poner por acá que el beneficio principal le vamos a poner que es el diseño y la durabilidad. Vamos a decirle esas dos. Fíjate que también en las opciones se parece mucho a las opciones se parecen hasta en el orden que me están diciendo. Diseño, comodidad, aquí también, diseño, calidad, sostenibilidad, colores, inclusión de tallas, pero en este caso me dijo comodidad y no me dijo inclusión de tallas, sino versatilidad para usarla dentro y fuera del jean. Y creo que si yo fuese a diseñar una marca de ropa para mujeres ocupadas, pues también podría poner eso. Y le voy a poner a las dos la misma respuesta para que la misma respuesta sea para ambas y podamos con mucha justicia ver cuál es la segunda pregunta. En este caso le di clic primero a ChatGPT y segundo le di clic a DeepSeek. Muy bien, vamos a ver. Genial, gracias por tu respuesta. Vamos a la siguiente pregunta ajustada en función de lo que me compartiste. Y ChatGPT contesta, genial, ahora que sabemos que tu marca se destaca por el diseño fashion, la durabilidad y la versatilidad, aquí va la segunda pregunta. Muy bien, fíjense que esto es básicamente una copia o un modelo del otro. Pregunta 2, ¿qué tono de voz crees mejor que represente tu marca? Por ejemplo, inspirador, motivador, fresco, juvenil, dedicado, moderno, cercano, amigo específico. Y de la misma manera, ChatGPT me está preguntando cómo quieres que tu marca sea percibida emocionalmente. Y fíjense que yo pienso que la pregunta aquí de ChatGPT es mucho mejor, pero sin embargo ambos están tratando de preguntarme más o menos lo mismo, porque lo que representa la marca es lo que hace sentir al usuario. Y ChatGPT sabe esto, me lo está preguntando de una forma un poquito más técnica, que es lo que, cómo se ha percibida emocionalmente, un poquito menos técnica, perdón, y esta gente de DeepSeek pues me lo está preguntando de una forma un poquito más técnica, que cuáles son los valores que representan mi marca. Entonces, pues muy bien, creo que la marca es eh, empoderadora, creo que es inspiradora, creo que es exclusiva y creo que es atrevida. Creo que esas son las características de la marca. Le voy a dar de nuevo la misma respuesta a los dos. Segunda pregunta, segunda pregunta. Muy bien, me encanta esta dirección. Una voz empoderadora, inspiradora quiere destacar. Vamos a la siguiente pregunta, bla, bla, bla. Y aquí me encanta esta combinación. Ahora que tu marca tiene personalidad empoderadora. Es decir, esto, esto parece que yo tuviese dos chats de chat GPT uno al lado del otro. Honestamente, son básicamente iguales el razonamiento que están utilizando los dos modelos. ¿Cuál es el rango de edad específico de tu target audience? Fíjense, mucho más técnico y por aquí me pregunta ChatGPT, ¿qué tipo de mujeres quieres atraer con tu marca? Activas, amantes del fin, interesantes, profesionales ocupadas, estudiantes. Y por aquí son mujeres jóvenes de 18 a 25, 25 a 30, un rango diferente. Además, ¿qué estilo de vida llevan? Son estudiantes profesionales amantes del fitness o influencers. Entonces, fíjense que básicamente los dos me están tratando de decir lo mismo. Sin embargo, DeepSeek acaba de colocar unos rangos de edad, lo cual es bastante interesante. Entonces, vamos a mirar por este lado cuáles son las opciones que me está dando y vamos a combinar un poquito de los dos para ver cuál es la respuesta que nos va a dar en el próximo paso a ambos modelos. Vamos a ponerle por acá el tipo de mujeres al que le vamos a vender. Obviamente que son mujeres activas. No necesariamente tienen que ser amantes del fitness porque muchas mujeres
utilizan ese tipo de ropa también para limpiar. Interesadas en tendencia de moda, no, no necesariamente profesionales ocupadas, puede ser, estudiantes puede ser, pero quiero agregar ahora el rango de edad que me está enviando DeepSeek. Entonces le quiero colocar de 25 a 35 años, que es el target audience que estamos nosotros buscando acá. Y tal vez lo bajaría un poco si fuese una marca real, puesto que las mujeres muy jóvenes de 15 años hasta 35 años, hoy en día los 30 son la segunda adolescencia para todo el mundo. Entonces, pues es válido que tengas un rango un poquito más extenso. No tienes que caer en algo juvenil ni en algo vulgar, pero sí puedes caer en una ropa de marca que sea un poquito exclusiva, pero que tengas un poquito de rango más amplio y no sea algo tan nicho que te reduzca las ventas. Sobre todo esto va a cambiar por el hecho de que el tipo de marca que te va a permitir hacer esto, fíjate que es muy diferente la persona que paga la ropa de la clienta de 15 años a la persona que paga la ropa de la clienta de 35. Y esto es un caso de mercado muy interesante, así que vamos a ver qué tal responde. Le voy a dar por aquí play y por aquí play. Y vamos a ver qué contesta DeepSeek y qué contesta ahora ChatGPT. Entonces, me dice, con esta información tenemos un perfil más claro de tu target audience y en la pregunta 4 me dice, ¿qué dolor o frustración específica enfrentan tus clientes que tu marca puede resolver? Por ejemplo, es difícil encontrar ropa de allí que sea a la vez fashion y funcional, que se ajuste bien a diferentes tipos de cuerpo y que sea versátil para usar en diferentes ocasiones. Y ChatGPT me dice, ¿qué motivaciones o problemas tienen estas mujeres al elegir la ropa de allí? Básicamente es el mismo modelo haciéndome las mismas preguntas en ambos lados. DeepSeek del lado izquierdo y ChatGPT del lado derecho y lo vemos que está igualito, me sigue dando las mismas respuestas básicamente. Entonces vamos a ver por acá qué le podemos contestar. Entonces vamos a ponerle para este ejemplo fashion y funcional. Muy bien, esto es una muy buena respuesta para una marca de ropa y ahorrar tiempo con ropa versátil. Está muy bien, sentirse cómodas y seguras. Eso podría ser bastante importante. Y le vamos a poner, eh, le vamos a colocar a las dos la misma respuesta, como siempre lo estamos haciendo, para llevar un control más o menos de lo que estamos viendo aquí. Y le vamos a dar play a los dos modelos al mismo tiempo. Entonces, pregunta 5. Muy bien. Y vamos a ver aquí. Y como podemos ver, algo bien interesante es que ChatGPT tiene una memoria global, la cual se va llenando poco a poco a medida de que tú vas haciendo interacciones con él. Y por eso es que aquí dice memoria updated, porque él está haciendo un análisis que luego utiliza para poder hablar contigo en otros chats y en otras cosas. Él mantiene esa memoria al día, la cual luego puedes borrar. Entonces, ¿cuál es el elemento diferenciador que hace que tu marca sea única frente a la competencia? Diseño exclusivo, calidad premium, exclusividad de la talla, sostenibilidad o algo más específico. Y por aquí, ¿cómo interactúan estas mujeres con marcas en general? Son activas en redes sociales como Instagram o TikTok, buscan reseñas antes de comprar, les atraen los mensajes de empoderamiento o prefieren un enfoque más aspiracional. Esto me parece genial porque resulta que ChatGPT en este momento sí acaba de dar un poquito más con el clavo con respecto a lo que está diciendo eh, DeepSeek. Este análisis en esta parte de ChatGPT lo veo mejor. Sin embargo, para no ser injusto, tenemos que saber que yo estoy utilizando acá el modelo 4O, que es un modelo pago sin límite. Tengo una versión paga y en DeepSeek simplemente estoy utilizando la versión gratuita de DeepSeek. Así que vamos a continuar con esto y le voy a colocar, son activas en redes sociales y les atraen los mensajes de empoderamiento, lo cual me parece una muy buena respuesta a nivel de mercado. Y si alguno de ustedes está buscando algún tipo de consejo para crear su propia marca de ropa de gimnasio, pues pueden ir a YouTube y ver este en vivo todas las veces que quieran en @sololmedocreative. Pues aquí lo voy a dejar con todas las pruebas que estamos haciendo en este momento en la vida real. Y le vamos a dar clic al modelo DeepSeek y le vamos a dar clic al modelo de ChatGPT y vamos a ver ahora sí cuál es la propuesta de marca final que va a responder el sistema de ChatGPT y cuál va a ser el sistema que va a responder el sistema de DeepSeek. Entonces aquí de ChatGPT y aquí que tenemos de este lado tenemos a DeepSeek, ¿ok? ChatGPT, DeepSeek, ChatGPT, DeepSeek. Muy bien, en Instagram los tenemos aquí abajo al contrario. Entonces, bien, miremos por aquí qué tenemos.
Wow, DeepSeek está entregándome un análisis bastante largo y detallado de lo que podría yo utilizar para generar una marca. Y vamos a ver, ChatGPT 4 me está hablando de algo mucho más corto. Fíjense que es mucho más conciso. Simplemente me entrega cada uno de los renglones que le pedí de forma muy específica, obedeciendo paso a paso al pie de la letra el proceso de question threads. Sin embargo, DeepSeek pues me da el perfil de marca con la propuesta de valor, la voz de marca, el target audience, el buyer persona, pero mucho más extenso, y además de eso se acaba de basar en darme unas estrategias de comunicación y unos mensajes claves. Esto también lo vimos en la primera respuesta, donde yo no precisamente se los pedí, pero el modelo fue un poquito más allá para solicitarme o para darme esta información. Entonces, ropa de gym. Increíble que las dos frases empiecen idénticas, una locura. Que combina diseño fácil, funcionalidad y versatilidad para mujeres activas que quieren sentirse cómodas, seguras y empoderadas en cada movimiento, ideal para entrenar, salir o inspirar en redes. Perdón a todos, el invierno en Connecticut es brutal. Muy bien. Y en la propuesta de valor de ChatGPT, ropa de gym para mujeres que desean sentirse cómodas, seguras, empoderadas, mientras combina funcional estilos, diseñada para adaptarse a un estilo de vida activo y exigente. Nuestra moda es tan versátil como tú, perfecta dentro y fuera del gimnasio. Pues fíjense que a mí particularmente me gusta más la de ChatGPT, así que va ganando esta. Veamos la voz de marca. Voz de marca. Empoderadora, inspiradora, atrevida y exclusiva, una voz que motiva a las mujeres a conquistar cada aspecto de su vida con mensajes auténticos, aspiracionales que resuelven con sus estilos de vida. Muy bien, y por DeepSeek tenemos ahora empoderada, mensajes que inspiran con y motivación, inspiradora, contenido que impulse a tus clientes a alcanzar sus metas físicas y personales, exclusiva, comunicación que refleje singularidad, atrevida, tono fresco, moderno y ligeramente desafiante. Entonces, en este caso, para nosotros utilizar el modelo como tal dentro de nuestras propuestas de marca como un ayudante de inteligencia artificial, lo que estamos viendo es que el modelo de ChatGPT tiene la capacidad o tiene la característica de contestar en una manera en la que hace un poquito más de análisis y de modelado de ese texto a nivel de marketing, realmente como presentaríamos una voz de marca. ¿Cuál es la voz de marca que nosotros vamos a estar buscando, o cuál es la voz de marca que podríamos utilizar para nosotros poder comunicarnos con nuestra audiencia, más allá de simplemente colocar los renglones que respondimos dentro de la comunicación o dentro de las preguntas que nos hizo? Vamos a ver el buyer persona. Pues aquí me ha pasado que el buyer persona me lo coloco primero aquí y después el target audience. Ah, no, perdón, aquí está el target audience. Muy bien, target audience. Mujeres activas de 15 a 35 años que valoran la funcionalidad del diseño de la ropa de jeans, son estudiantes profesionales ocupadas, amantes del fitness, siempre buscando un modo versátil que se alinee con su estilo personal y les permita brillar en cada contexto. Algo cheesy, no lo sé, y un poquito vago y un poquito global, ¿no? Vamos a ver si por este lado el modelo gratuito de DeepSeek conecta mejor. Entonces vemos de este lado, edad de 15 a 35, estilo de vida. Ah, esto está mucho mejor. Fíjense que en este caso la respuesta del modelo DeepSeek, que lo tenemos aquí a la izquierda, aquí en la parte izquierda, es mucho mejor. Me dice, mujeres activas y conscientes de su salud y bienestar, profesionales ocupadas que buscan equilibrio entre trabajo y vida fines, estudiantes que quieren lucir bien, amantes de las redes sociales, intereses, fitness, moda, tendencias digitales, empoderamiento femenino y lifestyle activo. Eso me gustó mucho, a diferencia de la forma en la que está contestando por acá, por este lado, ChatGPT, que está contestando de una forma, en una sola frase, en un solo enunciado, mucho más amplio. Los puristas podrían decir que esto está correcto, pero para mí particularmente este target audience me parece más interesante, sobre todo por ese pequeño toque al final de los intereses de lo que tiene que ver con el target audience, que básicamente aquí lo resumió con una sola frase: les permite brillar en cada contexto, y aquí DeepSeek me lo dio en un renglón completo, así que como no, perfecto. Y vamos a ver el buyer persona, que me parece muy interesante. Entonces las dos mujeres, una se llama Sofía, la otra se llama Andrea. Esta es una estudiante universitaria y creadora de contenido en Instagram. Eso está muy bien como target audience. Obtener objetivos
Objetivos de Sofía: mantenerse en forma, encontrar ropa de allí que puede usar tanto en entrenamiento como en su día a día, inspirar a su comunidad en redes sociales con fines que combinen su estilo funcional. Y las frustraciones: que la ropa de allí no es suficientemente fashion y no se ajusta bien. Y fíjense que aquí me da muchas más cosas: marcas que no representan la diversidad de cuerpos y estilos, falta de opciones versátiles y cómo tu marca la ayuda. Y esto me gusta muchísimo porque, a diferencia de lo que me está dando ChatGPT en este aspecto, fíjense que me dice: le ofrece diseños exclusivos, le brinda opciones versátiles y le permite expresar su personalidad atrevida para conectarse con la comunidad. Básicamente me está diciendo en este instante cuáles son las propuestas de valor que yo tengo que transmitir acerca de mi comunicación, de la forma en la que me comunico con esta persona ficticia que acaba de crear para que sea mi compradora perfecta. Y el chat GPT, que es este que estamos viendo ahora, el buyer persona, es mucho más global. Además de que por este lado me está hablando de un estudiante y por este lado me está hablando de una ejecutiva de marketing. Entonces, ama entrenar después del trabajo, pero también quiere uno práctico y moderno para salir con amigas, activa en Instagram, sigue influencers fitness y busca marcas con mensajes de empoderamiento y diseño único. Andrea prioriza ropa cómoda y duradera que se adapte a su apretada agenda y exija poco esfuerzo para verse bien. Es un muy buen buyer persona, muy bueno para una marca de gimnasio para mujeres, que se pueda utilizar también en la calle y que la puedas cargar y te dejaste la cosa y fuiste a entrenar y ya. Está muy chévere, pero también tenemos que darnos cuenta de que es mucho más general cuando la respuesta de DeepSeek viene mucho más detallada y me está dando un contexto más explícito con respecto a lo que estamos haciendo. Y ahora la parte final que GPT no hizo, que fue la estrategia de comunicación que me le está brindando DeepSeek sin que yo se la pidiera y la está poniendo como algo extra. Estrategias de comunicación para redes sociales. Crea contenido visual atractivo en Instagram y TikTok como video de entrenamiento, testimonios de clientes y outfits inspiradores. Esto me gusta mucho porque me está diciendo básicamente tres ejes de contenido que yo puedo utilizar para atraer a este tipo de personas. Entonces, fíjense, me dice videos de entrenamientos, perfecto; testimonio de clientas, perfecto; outfits inspiradores, perfecto. Serían exactamente los tres tipos de ejes de contenido principales que yo utilizaría en el caso de esta marca. Y me da unos mensajes claves, lo que cual aquí ChatGPT no me dio, que me gusta mucho. Me dice: tu estilo, tu poder, domine cada momento con nuestra ropa de gym. Está espectacular. Diseños que inspiran a moverte, brillar y conquistar. Algo cheesy. Fashion meets function para el gym, la calle y tu feed de Instagram. Esa no está nada mal. Creo que se puede afilar un poquito, se le puede sacar ahí filo, pero esa, de hecho, Fashion Miss Function para el jean, la calle y el fit, está muy bien. Sería algo pegajoso que podrías utilizar en tus marcas, en tus etiquetas, que pudieses decir para el fit, la calle y el gym. Así que por ahí me gustó mucho la estrategia de DeepSeek con respecto a la comunicación de marca. Y me dice: trabaja con microinfluencers, fitness y lifestyle que reflejen los valores de tu marca. Obviamente que sí. Esto sería marketing 101 de qué es lo que tendrías que hacer con una marca de esta. Entonces, como pueden ver, DeepSeek y ChatGPT 4 o las respuestas lado a lado del mismo tipo de prompt y el mismo tipo de preguntas con el mismo caso específicamente. Eh, Antes de revisar las otras funciones, porque quiero también que revisemos la función de subirles documentos, fíjense que en este caso te dice que es solamente extracción de texto para DeepSeek, es decir, le puedes subir PDFs, le puedes subir SRT, que son los guiones que bajas de YouTube, le puedes subir de repente un TXT que te copies y te traigas o que te descargues una página web, lo puedes hacer por aquí, por este lado. No le puedes subir, no veo que puedas generar imágenes todavía. Y aparte de eso, tenemos el DeepSeek R1 para resolver problemas de razonamiento. Y vamos a ver si lo podemos probar ahorita en contra de ChatGPT. Pero obviamente que ChatGPT, como ya sabemos, tiene muchas más funciones, tiene mucho más tiempo trabajando y puedes conectarlo al Drive, a tu Microsoft, puedes subir videos, archivos, imágenes y demás cosas. Pero no está de más que probemos también el poder de reconocimiento
el uno al lado del otro de ambos motores para ver cuál funciona mejor y para ver cómo se desarrollan en otras funciones. Hasta ahora, hasta este momento, a todas las personas que están conectadas, que se están preguntando, ¿vale la pena utilizar DeepSeek? Según lo que yo estoy viendo, sí. Sí vale la pena utilizar DeepSeek para sus investigaciones con inteligencia artificial, sobre todo por el hecho de que es un modelo pago y yo veo que está funcionando muy bien, tiene unos ajustes y unas investigaciones excelentes y me parece que los resultados valen la pena y que lo puedes utilizar sin ningún tipo de problema. Para los que se vienen conectando, ¿cómo utilizo este motor de inteligencia artificial gratuito que hoy acaba de partir el planeta? Pues me meto aquí en deepseek.com y ya con eso yo tengo acceso a un modelo de inteligencia artificial comparado al O1 de OpenAI, que hasta ahora es el mejor modelo comercial al que tenemos acceso directamente. Lo digo sin que me quede nada por dentro, lo utilizo todos los días y lo tenemos totalmente gratuito. Así que si vale la pena, sí, sí vale la pena utilizarlo. Pero ahora vamos a probar un par de cosas más. Quiero probar el sistema de reconocimiento de imágenes específicamente y quiero probar el Deep Thinking con un par de cosas bien interesantes que básicamente es cómo podemos hacer nosotros para que cuente la cantidad de letras en una palabra. Por si no lo sabían, esto es una de las pruebas más fastidiosas que hay para un motor de inteligencia artificial. Contar la cantidad de letras que están dentro de un párrafo o dentro de una palabra es terrible. La cantidad de palabras las puede contar mucho mejor, pero la cantidad de letras es un temazo. Entonces, ¿cuántas A hay en la palabra strawberry? Por ejemplo, que es una prueba muy famosa que mucha gente ha visto. Y lo primero que quiero hacer es aquí buscar una imagen. Vamos a buscar una imagen de Salvador Dalí, un muy buen artista, uno de mis artistas favoritos, y me parece que esto de la enciclopedia británica va a estar más que bien. Voy a copiar la imagen y esto es una de las cosas que más me gusta de ChatGPT en cualquiera de sus modelos, que es el hecho de que yo puedo copiar la imagen de mi navegador y simplemente la puedo pegar en el chat. Y lo voy a probar en este momento con DeepSeek. Pendiente, parseando, no texto extraído. Fíjense esto, qué interesante. Traté de subir la imagen y él me está diciendo que no hay texto dentro de la imagen. Esto nos indica a nosotros fácilmente que el modelo DeepSeek aún no está preparado para el análisis de componentes visuales. Ojo con esto. Entonces, no puedo subir una fotografía y decirle qué es lo que sí puedo hacer dentro de ChatGPT. Describe esta imagen que vemos aquí y él obviamente que me va a decir que estamos viendo aquí de este lado, y a los que están en Instagram aquí de este lado, él me va a decir que estamos viendo la persistencia de la memoria de Salvador Dalí y me va a dar todas las características en esta parte. No somos capaces de hacerlo. Sin embargo, me dice que sí tiene extracción de texto de imágenes. Entonces vamos a ver si el tigre es como lo pintan. Vamos a venir acá, vamos a copiar esta imagen, que es una imagen escrita a mano, que tiene un texto, una carta escrita a mano, y lo vamos a pegar acá en el modelo DeepSeek. Y me dice pendiente, me dice parseando, ahora me dice imagen PNG, le voy a decir transcribe la carta. La carta que me mandaste. Vamos a ver si me da la transcripción. ¿Qué tal? New Naomi, this was written by a robot using an actual gun and ink. We offer handwrite directly on invisible seals, often for a price blues. Blah, 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 blah. Esto está muy interesante porque fíjense que es exactamente lo que dice la carta y lo puedo transcribir a pesar de que sea una visualización, esto de una transcripción que supuestamente está escrita a mano. Entonces, diferencias entre los dos modelos. No van a poder analizar por ahora, hasta el momento, el sistema. Con este sistema de DeepSeek, a pesar de que es gratuito, es muy bueno. Yo lo utilizaría para todas las investigaciones y también tienen el análisis en Search, el cual lo vamos a investigar y lo vamos a probar dentro de 2 minutos. Es la última función que vamos a probar. No tienen la capacidad de analizar imágenes. Y otra de las pruebas que quiero hacer con ambos motores es
contar cuántas R's o cuántas A existen en la palabra strawberry. Entonces vamos a ver esto. Están en esta palabra. Strawberry. Vamos a ver cuántas R's. Muy bien, y se lo preguntamos también a ChatGPT, por supuesto, porque no lo podemos dejar atrás. Vamos a preguntarle por aquí y vamos a preguntarle por aquí para determinar. Esto está muy interesante. Fíjense, el análisis que hizo por medio de código el sistema DeepSeek para poder hacer el análisis y la capacidad de la forma en la que el sistema piensa para poder analizarlo. Y fíjense la forma en la que contestó ChatGPT. ¿Cuántas R hay en esta palabra? Bueno, pues hay 3 y listo, ya está. Y aquí, sin embargo, pues DeepSeek me dijo una cantidad de cosas, en qué posición está, vamos a contar las letras, hay 3 letras en total. Bastante interesante, sin embargo, hasta ahora muy bien, úsenlo 100% porque sí vale la pena. Y vamos a hacer una última muestra que es una de las más interesantes. Vamos a activar ahora con un nuevo chat, por favor, para ambos el sistema de search. Entonces fíjense por aquí, activa el sistema de search para DeepSeek, que es el nuevo modelo de inteligencia artificial. Y por aquí voy a activar search para ChatGPT, que fue una de las funciones que revisamos en uno de los envíos hace unas semanas atrás. Y le vamos a poner busca con los datos pertinentes para una campaña de cold outreach. Cold outreach es cuando haces un correo electrónico o un mensaje y se lo envías a alguien que no has contactado anteriormente ofreciéndole tus servicios. Y eso lo haces haciendo algo que se llama scraping. Tienes que ir a las páginas web, a los canales de Instagram. Hay recursos que puedes pagar para obtener esa data, pero básicamente lo que haces es que tienes esa data, creas un correo electrónico bien chévere donde ofrezcas algo interesante y se lo envías. Y es la forma, envías miles de estos y de esos miles te contestan 10 y esos son 10 prospectos y generalmente de 10 uno o 2 se convierten en clientes. Entonces esa es una técnica de digital marketing para conseguir clientes nuevos. Generalmente se utiliza de forma local. Entonces ahora vamos a decirle, busca los datos pertinentes para una campaña de Cold Outreach en Connecticut para, ¿qué podemos ponerle? Salones de belleza, tal vez no. Vamos a poner un poquito algo más difícil. Para plomeros. Entonces vamos a ofrecerle a los plomeros sistemas de creación de social media. Quiero ofrecer el sistema de creación de contenido por AI de Sasa. Muy bien. Y ya le di una limitación geográfica, ¿ok? Y ahora se lo voy a decir también a ChatGPT, igualito con el search. Y lo que quiero saber es qué tanta autonomía tiene con respecto al acceso de la información que puede conseguir en Internet. Trae por lo menos 20 resultados. Y ahora vamos a poder saber también si esta cosa va a tener la capacidad de entregarme formatos preguardados, así como ChatGPT lo hace, porque recuerden que yo le puedo pedir a ChatGPT que me dé un archivo de Excel y que me lo entregue directamente en una tabla. Ya lo hicimos anteriormente. Vamos a darle play por aquí y vamos a darle play por aquí. Lado a lado, DeepSeek, ChatGPT, cuáles son los resultados. Entonces fíjense que me lo dice por acá directamente. Esto es lo importante. Él me está trayendo una lista de plomeros, ¿ok? Directamente con el número de teléfono para ya hacer call outreach. Quiere decir que en este caso lo estaría llamando por teléfono. Y fíjense que me trae muchos datos, me trae los nombres, me trae la ubicación, me trae el nombre del plomero, pero muchos de ellos no tienen datos de contacto disponibles. Ahora, vamos a ver qué es lo que me está contestando DeepSeek, porque ya veo que se le voló la cabeza con el sistema de el search online y la solicitud que le hice.
Fíjate lo que me está diciendo. No está yendo a buscar la data, me está diciendo que hay herramientas para Collaborate. Supercall, Lemmy, Clay, Busca, muy bien. Estrategias de personalización para segmentación de industria. Me está diciendo más o menos cómo utilizarlas. Me está diciendo cómo puedo utilizar iBreaker personalizados. Me está diciendo seguimientos, creación de contenido con inteligencia artificial y me está diciendo cuáles son las plataformas. Básicamente me está diciendo qué tengo que hacer, pero no me está trayendo directamente de internet el dato, el recurso como tal que le estoy pidiendo. De nuevo, voy a tratar de forzar el motor de inteligencia artificial. Actúa como un scraper profesional de data para cold outreach y trae los datos solicitados, solo los que tienen email disponible. Busca hasta encontrar por lo menos 10. Vamos a hacerlo así para que no se le exploten las cotufas. Y le voy a decir lo mismo a ChatGPT porque ahora quiero que me dé los resultados. Sin embargo, ChatGPT sí me dio los resultados y yo creo que si yo le doy con el botón derecho y le digo a esto a buscar, fíjense que él me trajo acá. Puedo conseguir directamente en una búsqueda de Google este recurso y puedo encontrar su página web. Entonces, para conseguir los datos de esta gente, pues fíjense que sí sirvió y directamente pues puedo ir a cada una de ellas y traer el email. Obviamente que con una plataforma automatizada pagas, cuestan 100, $150 al mes, pero valen la pena. Lo que quiero probar es que tanto se deja influenciar también el motor cuando le obligo a traer esos resultados. Muy bien. Entonces, veamos aquí ahora lo que me dice ChatGPT. Dispongan de correo electrónico, revisar las fuentes, no he encontrado listados que incluyen direcciones de correo y me dice que puedo ir a directorios en línea, cámaras de comercio, redes sociales profesionales. Entonces ya aquí directamente ChatGPT, a pesar de que yo sé que sí tiene las páginas web de cada uno de los resultados, no le da la gana de ir a visitarlas y traer esos datos. Tal vez es porque le estoy diciendo que actúe como un scraper profesional. Y vamos a ver si puedo obligarlo un poquito más. Y le voy a decir, visita las páginas de los contactos que encontraste y extrae el email o el teléfono. Vamos a ver si ChatGPT se deja. Y vemos aquí, muy bien. DeepSeek está experimentando mucho tráfico en el momento. Por favor, vuelva dentro de un ratico. Es que todo el mundo, de verdad, el planeta entero está conectado a este recurso. Y vamos a ver ahora cuál es la disposición de ChatGPT para hacer esto. Pues fíjense que lo ha hecho con 2 o 3 o 4 páginas, ha tratado de ir, pero ya dice información no disponible, información no disponible, información no disponible cuando no los encuentra, pero igualmente me incluye o me dice que visite lugares oficiales para conseguir la información. Entonces, ¿cuál es mi opinión acerca del modelo DeepSeek? ¿Es un rival para OpenAI modelo o uno? Sí, absolutamente. Las pruebas están hechas. Esta gente sabe de lo que está hablando. Deberíamos nosotros utilizarlo en nuestro día a día con los métodos disponibles que hemos estado estudiando de, de prompting y poder utilizar el modelo DeepSeek si no tenemos acceso a un modelo pago de OpenAI. Sí, absolutamente deberíamos 100% hacerlo. Es un modelo totalmente válido, el razonamiento es muy bueno, lo van a poder utilizar para una gran cantidad de cosas y me parece que para ser gratuito en este momento es una herramienta que está genial, está muy bien y aprovechenla porque por ahora, mientras es gratis, me parece que está muy bien. Sigue estando OpenAI dentro de la mejor característica de la competencia, sí, sí lo sigue estando, tanto en su parte frontal, que es lo que utilizamos nosotros generalmente, que es el famoso chat GPT, como en el servicio de APIs de OpenAI, puesto que ellos tienen una estructura muy robusta y esta gente, pues básicamente para que le lleguen al nivel de servicio que ellos están dando, queda todavía un rato. Entonces, pues aquí lo tienen.
probado, comprobado, a ver si el tigre es como lo pintan, el modelo DeepSeek del que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Yo les digo que hagan sus propias pruebas, éntrenle, no le tengan miedo, pruébenlo, utilícenlo lo más que puedan y traten de dejarme algún comentario si se consiguen algún tipo de nuevo forma de utilizarlo, nuevo descubrimiento, nuevas características que tenga este modelo tan interesante que el día de hoy ha liberado la gente de China, batiendo al mundo económicamente, puesto que parece que ahora todos nuestros sistemas económicos, sociales y políticos están empezando a basarse en la inteligencia artificial. Es la era de la información. Es la era de la información, es la era del conocimiento. Bueno, como siempre les digo, déjenle el miedo a la cámara. La forma más poderosa de hacer contenido es esta que ven aquí. Van en vivo por 7 redes sociales al mismo tiempo para alcanzar más audiencia. Entreguen valor, no importa de lo que quieran hablar, pero hablen de algo. Y luego ese en vivo lo van a alimentar en Opus Clip, que es esta plataforma. Les estoy dejando el link dentro de la descripción de mi video de YouTube. Es mi link personal y esto lo que va a hacer es que va a picar automáticamente su video y le va a poner estos titulitos que ustedes ven aquí, que son una nota. Así que esto lo pueden utilizar. Pica automáticamente, te coloca la cara automáticamente en el centro, te la detecta. De verdad que es un sistema que yo particularmente disfruto muchísimo y lo utilizo todos los días de la vida. Y para que ustedes, por supuesto, puedan irse por varias redes sociales al mismo tiempo, mi recomendación es Riverside porque es muy fácil de usar, tiene un editor interno, te pica también los Magic Clip, también te pone los captions y tienen unos planes, unos precios que honestamente por $15 para pagar mensualmente, vamos a decirlo de esa manera. Si te lo 19, si lo pagas mensualmente, yo no recomiendo que nadie se suscriba anualmente a nada, no vale la pena, siempre hay herramientas nuevas. Es más que suficiente, te graba en 4K, tienes calidad de audio de estudio, tienes edición por texto, tienes una cantidad de cosas locas que en realidad creo que nunca las vas a usar todas siendo un creador de contenido tan simple. Entonces, más allá de pagar 60, $65 por una solución como Adobe, por ejemplo, que es bastante robusta, o pagar los 7, 8, $9 que te cobra CapCut o que te cobra Filmora, pero que no tienen las características de poder transmitir en vivo, creo que Riverside es una de las mejores opciones que puedes tener para tener un todo en uno. Básicamente es un estudio completo de producción de video en la palma de tu mano. Una de las cosas que más me gusta es que le puedes hacer entrevistas a otras personas y las grabaciones de las cámaras, sin importar tu velocidad de internet, se graban en alta resolución porque se van grabando de forma local en tu computador y van subiendo poco a poco a los servidores de ellos. Así que al ratico que termina esta entrevista le dices a la gente, oye, te quedas un rato acá y ya con eso vas a tener la capacidad de simplemente poder editar tu video en alta resolución. Entonces, muchas gracias a todos los que se unieron el día de hoy. Como siempre les digo, sean buenos, sean creativos y hasta luego.